Mire, yo creo que lo que pasó ahora en las elecciones del 20, creo que se debe de reflexionar lo que no hay, que los partidos no tienen dirección ideológica, los candidatos peor. ¿Por qué le digo esto? Los partidos lo que hacen es alquilar a los candidatos para que salgan a decir su cualquier cosa, y los candidatos no saben ni la ideología de sus partidos. Entonces, como no hay una adoctrinación, ni siquiera ni una escuela política para la ciudadanía, peor para los militantes de los partidos, entonces mire lo que va, los reveses que va dando. Y la muerte, aquí hay que tomar mucho en cuenta, la muerte de Fernando Villavicencio, que en paz descanse, un amigo, dio la vuelta total dentro de todo este proceso, y eso es lo que hay que tomar mucho en cuenta los trabajadores, el pueblo ecuatoriano y la ciudadanía. ¿Por qué? Porque fue un complot. Hay que ser realmente, la muerte de él debe de ser... ¿De quiénes, Mesías? De todos, de todos. Aquí no ¿Todos los actores políticos? Hay que ver y hay que mirar todo eso. Debe de haber una investigación profunda, profunda. Quizás alguna vez, por ser candidato a la presidencia de la República, investiguen hasta el último para que esto no continúe así dentro de todos estos procesos. Entonces, mire, por ejemplo, que van a combatir la violencia, que van a atacar la violencia, que trataban como Rambos, ¿no? Que el problema aquí no es solo la confrontación bala con bala. Aquí el gobierno hasta ahora no demuestra un programa integral para parar esta confrontación pueblo contra pueblo. ¿Por qué digo esto? El pueblo tiene que presentar al país una propuesta de desarrollo, una propuesta de empleo, una propuesta de salud, una propuesta de educación. Si esa propuesta presentara el gobierno para que tenga empleo la juventud, para que tenga empleo las amas de casa, para que tenga empleo, créase usted que eso va a parar. Pero lo que el gobierno se ha dedicado a decir, no, ya traje carros tanque de guerra, y decir, vean esta belleza que vine trayendo, esto voy a modernizar las Fuerzas Armadas. Está bien, no estamos en contra, que modernicen las Fuerzas Armadas, que hay que especializar las Fuerzas Armadas, que hay que especializar la policía, pero también hay que depurar. Hay que depurar las Fuerzas Armadas, hay que depurar la policía, y hay que combatir la corrupción que está totalmente institucionalizada. Mesías, estos puntos que usted está explicando han sido prácticamente contemplados en casi todos los planes de gobierno de todos los candidatos presidenciales. Ahora tenemos ya dos para la segunda vuelta electoral. Se trata de Luisa González de la Revolución Ciudadana y también de Daniel Noboa del grupo político ADN. ¿Cuál es la mejor opción para los trabajadores? Mire, aquí los trabajadores, primero nos vamos a reunir mañana para hacer toda una evaluación de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que debemos de tomar una posición de aquí hacia adelante en la segunda vuelta. Yo lo que creo que primero hay que ver cómo la gente se quedó plasmada dentro de todo este nivel. ¿Por qué le digo se quedó lela, como se puede decir, dentro de todo este nivel, sin poder reaccionar dentro de este proceso, los cambios que se dio? Habiendo dos candidatos, el pueblo tiene que ver cuáles son lo que está. Desgraciadamente para el país no hay que escoger mucho. O sea, volvemos a la última elección, al escenario me refiero. A los escenarios que han sido tan jodidos para la ciudadanía, para decir por quién voto, lo que se dice por cuál enfermo o cuál es lo que realmente va a... Usted sintoniza Diálogo Abierto. ¿Votando por el menos malo, dice usted?
Vea, mire, el pueblo sí es sabio, ahorita ya va a ser inteligenciado, va a ver dentro de todo este proceso, ya no se va a comer cuentos, ya no va a ver qué es lo que va a hacer dentro de todo este nivel. Usted ha visto cómo todo mundo creían que los otros candidatos que no salieron van a ser los que pasaban entre Yacu, el señor Otto y el Topic. Eso estaba. Pero no tomaban en cuenta a Zurita, que también era uno de los compañeros que debía de ser tomado en cuenta dentro de ese nivel. El Tribunal Electoral se demoró mucho, no hizo breve las cosas. Todas estas cosas fue entorpeciendo y la gente fue creando un sentimiento hacia el voto de un reconocimiento de lo que Fernando venía haciendo en sus investigaciones, de lo que Fernando venía haciendo en las denuncias y en su campaña electoral. Eso fortaleció, desinfló a otros, y otros creyeron que haciendo la pasividad, haciendo una campaña pasiva, que no son violentos, que no van a crear violencia, que así se van a ganar. Las elecciones no se gana con así diciendo, poniendo un ejemplo que Taita Diosito nos va a traicionar, o Taita Diosito nos va a castigar, Taita Diosito no nos va a ayudar. No, se tenía que primero estar en qué, en la defensa de la investigación de la muerte de Fernando. Esa tenía que ser una que los candidatos tenían que desarrollar. ¿Por qué? Para parar la violencia. 2, ¿cuál es su propuesta frente a la creación de empleo? 3, ¿cuál es la posición que tiene que presentar ahora también en la segunda vuelta? ¿Qué van a decir frente al empleo? Al empleo primero hay que mejorar la economía. Hay que ir hacia una economía concreta. Aquí no vengan a mentirnos que van a dar empleo sin mejorar la economía. Aquí nosotros, el FUT, por ejemplo, la CEDOCUT, tiene un programa, un proyecto de ley presentado en la Asamblea, y esperemos que la Asamblea que viene venga a discutir ese proyecto para que es el Código del Trabajo y otro que es la Ley de Seguridad Social. ¿El apoyo a esos dos proyectos será vital para inclinar la votación de los trabajadores a uno u otro candidato en la segunda? No, vea, mire, todos van a decir ahora que apoyan. Los candidatos ya los conocemos. Para captar el voto de los trabajadores. Para captar el voto del pueblo. Mire, es que el Código del Trabajo no es para el PUT. El Código del Trabajo no es solo para los trabajadores organizados, sino para el pueblo ecuatoriano. Un Código del Trabajo es para empresarios, para una regulación de cómo es la vida orgánica del trabajador y la vida orgánica del empleador y del gobierno. Aquí hay que hacer cambios profundos. El problema de fondo es, ¿qué van a hacer en un año y medio? Ahí está la pelotita tan dura que nosotros tenemos que reflexionar. Cuando nos ofrezcan todo y ofrecen todo, hay que decir qué es lo que van a hacer prioridad 1. Van a mejorar la economía, van a cobrar el señor Novoa y la señora, van a cobrar a los grandes deudores que no cobró Lazo, que son los empresarios. Hasta que llegó Lazo, debían empresarios que son evasores, deben al fisco, debían como 7.000 millones. Al Seguro Social, el gobierno le debe 25.000 millones. El gobierno. La empresa privada, no todos los deudores que deben al seguro deben más de 2.000 millones. Van a cobrar eso. Ahora van a cobrarlo como se debe de cobrar. Van a hacer un cobro real de los impuestos que se debe de cobrar, antes que vengan a hacer todo lo que ofrecen, que van a cambiar ya el país dentro. Y van a combatir directamente la corrupción. Nosotros sí quisiéramos que un poquito, si pueden, por ejemplo, si pueden barrer lo que decimos nosotros en la frase,
es la corrupción. Y lo otro, cómo van a combatir todo lo que está infiltrándose en el país, lo más grave que es la inseguridad del país. Mesías, habría también que analizar del lado del legislativo. Se viene una asamblea muy fraccionada, con una mayoría como primera minoría, la Revolución Ciudadana. Ahí van a tener que llegar a acuerdos, a pactos, a consensos, como quiera llamarlo. Pero esos consensos y esos pactos, ¿cómo se pueden dar si hay intereses distintos en distintas agrupaciones? Y peor aún si llega un presidente o una presidenta de la República sin capital político, Mesías. Mire, yo creo que ahorita ambos candidatos tienen capital político. Pero no para ser una mayoría por sí solos. No para ser una mayoría. Solitos no pueden hacer. Lo que ya tienen que bajar esa prepotencia que se los nota que están ahora. Yo voy a ser mayoría, yo voy a gobernar con la democracia y punto. No. Tienen que aprender a sentarse con el pueblo ecuatoriano, hacer un diálogo total. No se trata de hacer mayorías ofreciendo todo, vendiéndolo al país, para no utilizar otras palabras, porque aquí en nuestro país lo que han hecho toda la vida, usted conoce igual que nosotros, lo que han hecho es en cada acuerdo, es los ministerios, en cada acuerdo es contratos. Y eso, si no, veamos quién maneja los puertos, veamos cómo hasta ahora, y los dejaron que manejen los puertos por cuántos años, unos manejan para 50 años, dentro de todo esta realidad. ¿Cómo van a hacer todo eso? Yo creo que deben de decirle al país, ¿van a reorganizar el país o no? Eso sí lo pueden hacer en 1 año y medio. Tienen que buscar la mejor forma de hacer en el país una política para el Ecuador y no para los grupos económicos. Eso significa entonces que llegar a un acuerdo va a ser muy complicado, Mesías. Entonces, esa cuestión yo creo que, mire, sería de ayudarse y de pensar por el país. Si tienen que hacer acuerdos, primero, para cómo van a hacer un cambio en la Constitución. Yo sí creo que debe de haber un cambio en la Constitución. ¿Coincide con Rafael Correa usted? No, vea, mire, eso no es coincidir. La Constitución es presidencialista. La Constitución se debe de cambiar muchos. Hay instituciones que no deben de existir. El señor Lasso ofreció, y yo no me voy a meter a decir cuáles y cómo. ¿Sirven eso? No. Entonces sí hay que discutir, pero si es que hay una verdadera reforma constitucional, tiene que hacerse con el pueblo, no como se ha hecho toda la vida, encerrado un grupo de instituciones, de lo que nosotros llamamos de patricios, como ahora el gobierno deja poniendo una comisión de patricios del Banco Mundial, encabezados por el señor de la Torre, para que hagan reforma de una institución que no es de ellos, que no es del gobierno, como es el IES. Eso es lo que no debemos de permitir y eso es lo que no debemos de hacer dentro de este proceso. Por eso yo creo, mire, que debemos de trabajar todos y todas para hacer otras cosas. Van a ver con los mismos contratos, van a dejar los contratos o van a renovar los contratos, por ejemplo, de las telefónicas. Van a renegociar los contratos petroleros, van a renegociar los contratos de las empresas eléctricas. Verá que este gobierno quiere dejar todo vendido y privatizado, con las frasecitas que dice monetización, que va empeñándose. Pero no le va a alcanzar el tiempo. Por eso, pero mire, eso sí puede hacerlo porque no tienen que ofrecer que van a hacer leyes ellos, sino mejor vengan y digan que van. Vea, la Asamblea debe de acabar todas las leyes que tiene ahí. Debe de entrar a estudiar las leyes que dejaron archivadas esa Asamblea, que no la debemos, ni debemos siquiera de mencionarla,
que es de no recordar de todo lo que pasó. Eso debía de ser esa asamblea que viene. El gobierno que viene debe de trabajar en un acuerdo con la asamblea y la asamblea con el gobierno, que no hagan la misma payasada, que disculpe la palabra la ciudadanía, la payasada que hicieron, el juicio político, las amenazas que se pasaron los 2 años de juicio político en juicio político, y era falso que había juicios políticos. Al señor Lasso no le hicieron juicio político, eso fue un show para ellos negociar y renegociar. Pero y por eso van a terminar decimos, ese punto de juicio político, dicen en la nueva asamblea. Vea, los ecuatorianos queremos que la asamblea venga a legislar y que venga a fiscalizar. Eso sí queremos. Pero lo que se debe de hacer leyes, terminar las leyes que están amontonadas, digamos la palabra, en la asamblea, y los otros deben de tratar de hacer alianzas para salir adelante. Y el Ejecutivo lo que debe de encargarse de no pensar que igual como el señor Lasso, que ellos son de corporaciones, sino de, porque ahorita los 2 candidatos van a querer manejar, decir, el uno dice, ya hicimos, ya estuvimos, y el otro dice, nosotros vamos a hacer desde nuestras corporaciones. No, el Estado no es corporación, el Estado no es ya hicimos, el Estado es el Ecuador de los 18 millones de ecuatorianos. Hay un detalle adicional que hay que sumarlo a este tipo de análisis, Mesías, y está relacionado con la proximidad de los comicios que se acercan 2025. Por lo tanto, este año y medio también va a ser de campaña. Mesías. Exactamente, usted lo ha dicho, y esa es nuestra preocupación como pueblo. Aquí yo no estoy hablando solo como dirigente sindical, solo como trabajador, estoy hablando como un ciudadano ecuatoriano, que no tengo rabo de paja aquí en este país, que soy un ciudadano que han hecho pruebas y requete pruebas todos los gobiernos para ver si nos podían arrastrar hacia ellos, y nunca nos han arrastrado a hacer alfombras de los gobiernos de turno. Y dijo usted ahorita una palabra leal, correcta para el país. La campaña está encima, que ya es la del 25. Y el gobierno que viene va a querer también utilizar exactamente al gobierno para impulsar la campaña desde el gobierno. Y la asamblea también va a utilizar eso. Y el pueblo ecuatoriano no los elegimos para eso. El pueblo ecuatoriano los elegimos para que el país vaya hacia un desarrollo, que el país vaya hacia una modernización, que el país vaya a crear empleo, que el gobierno piense por un empleo digno, por un empleo nuevo, por un empleo para los ecuatorianos. ¿Por qué digo un empleo nuevo? Mire, aquí hay más de 5 millones de ecuatorianos sin empleo. De esa debe de ser la preocupación. Y eso quisiera que diga el señor Noboa y que diga la candidata, que diga, a ver, ya, ¿cómo? No, vamos a crearlo. Lo escuchó al candidato, que van a crear empleo y nada más. No, que diga cómo, de qué manera. Para nosotros primero es que bajen los intereses. Yo quisiera oírlo al señor Noboa y a la otra candidata. Van a bajar los intereses de la banca privada. Eso me gustaría que digan. Van a dar medicina a los hospitales para que no muera la gente como está muriendo ahora. Eso quisiera que digan. Van a pagar la deuda al Seguro Social. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Y de qué manera? Eso, no ofrecimientos, y que le digan al país que el Banco Pacífico dan por una parte, entregan por una parte de la deuda al IES, y el IES sea modernizado desde los dueños de la institución, no desde el gobierno. Y por eso rechazamos esa comisión que el señor Lasso
deja a unos patricios ahí diciendo que esa es la salvación para el IES. Perfecto, con eso me quedo, Mesías. Seguiremos haciendo análisis de este tipo conforme también pasen los días para llegar a esa segunda vuelta y elegir al próximo gobernante de nuestro país. Le agradezco por su tiempo, Mesías. Buen día. Gracias a usted, gracias a los ecuatorianos, y llamarlos a la unidad, que nos unamos todos por el desarrollo del país, para combatir la corrupción, para parar esta gran campaña que va a ser de ofrecimientos y decir qué ofrecen al país. Nosotros queremos salud, empleo, respeto a los derechos humanos, y queremos que no vengan a privatizar las áreas estratégicas que son del país, para no volvernos como se ha vuelto Argentina, más pobre, también parte de América Latina.